Bueno, pues antes que nada quiero agradecer nuevamente la oportunidad que me dan de participar en este tipo de actividades que organiza la Dirección de Economía del Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez. Agradecer especialmente a la maestra Ana Cecilia y a la maestra Daniela su invitación a tener este espacio de conversación con ustedes y poder revisar algunos temas interesantes sobre la responsabilidad social y el desarrollo sostenible. Entonces, bueno, si me lo permiten, voy a compartir mi presentación para poder iniciar con la plática del día de hoy. Eh, y tengan la confianza, bueno, siéntanse con la confianza de poder preguntar las veces que ustedes lo consideren sobre algún tema que les parezca relevante y que en el cual quisieran pues alguna ampliación de la información o algo más. Pedirles de favor, si ustedes pueden ver ya mi presentación, me pudieran avisar. Sí, ya se ve. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo he titulado mi charla Dimensiones de la Sostenibilidad porque quiero hablarles, ir un paso más allá. En la sesión anterior yo les platiqué la importancia que tenía la responsabilidad social para las organizaciones y entonces hablamos de todas aquellas materias o a todos aquellos temas que las empresas deberían de considerar en su operación para poder mitigar los impactos negativos que la operación de cualquier negocio tiene, a veces en el medio ambiente y en la sociedad, a veces en lo económico, social y ambiental. Depende mucho el giro, la actividad de nuestro negocio. Entonces, o de nuestra organización, porque me parece que de repente también entran algunas personas que tienen alguna organización de la sociedad civil. Entonces, bueno, quisiera empezar mi plática con esta charla con esta frase más bien de Mikhail, se cambió ahí, es Gorbachev. Dice, cuando las generaciones futuras juzguen a los que vinieron antes respecto a los temas ambientales, dice, tal vez lleguen a la conclusión de que no sabían. Dice, evitemos pasar a la historia como las generaciones que sí sabían, pero que no les importó. Nosotros en este momento ya somos conscientes del grave impacto que la acción del ser humano está generando en el medio ambiente y en la sociedad. No nos es ajeno. Ya estamos viviendo los efectos del cambio climático, estamos viviendo también en ese momento a nivel mundial, a nivel global, estamos viviendo los efectos de una pandemia que están afectando los ámbitos económico, social, están afectando a los negocios, ¿no? Entonces, no somos ajenos a estos cambios, ¿no? Sin embargo, si no hacemos nada, si sabemos que existe un problema y no hacemos nada, pues imagínense cómo nos va a recordar la historia, ¿no? Como aquella sociedad que sabía de los problemas que tiene o que presentamos como humanidad y no hicimos nada. Entonces, quiero retomar mi charla y partir de este concepto para entender lo que vamos a hablar ahora en adelante. Si yo voy a hablar de las dimensiones de la sostenibilidad, primero tendríamos que recordar qué es el desarrollo sostenible. O sea, el desarrollo sostenible, si ustedes estuvieron algunos presentes en la sesión pasada, implica una nueva forma de desarrollo en donde nosotros, nuestra sociedad actual, pueda satisfacer sus necesidades alimentarias, de producción, etcétera, sin perjudicar, o sea, o sin comprometer los recursos para que las siguientes generaciones puedan también hacer o disponer o disfrutar de ellos, ¿no? Esto es el desarrollo sostenible, es esta nueva forma de buscar implementar el desarrollo de nuestro país sin que se vea afectado, sin que nada más busquemos la parte económica, sino que también seamos una sociedad consciente de los problemas ambientales y de los problemas sociales. Entonces, ¿qué es lo que abarca estas dimensiones del desarrollo sostenible? Vamos a ver la primera, que es la dimensión social.
Como les decía en la charla anterior, hablamos de cómo las empresas deberían de incorporar ciertas materias o ciertos temas dentro de su operación, pero como actor social, las empresas, ya sean micros, pequeñas o grandes empresas, y las organizaciones de la sociedad civil, también juegan un rol importante en la sociedad. Entonces, no solamente se trata de que la organización implemente acciones para mitigar los daños que genera, sino que la misma organización o la misma empresa sea parte fundamental en el desarrollo. Y aquí vamos a referirnos específicamente al desarrollo local, porque estamos hablando básicamente de organizaciones y empresas que están en Oaxaca. Entonces, ¿qué es la dimensión social? ¿Qué es o cómo es que las empresas deberían de, contribuir a este desarrollo social? Nosotros sabemos que en Oaxaca es uno de los 3 estados más pobres del país. O sea, nosotros no podemos ser ajenos a ese tema de pobreza. Entonces, yo desde mi organización tendría que ver cómo incorporo o cómo a través de mi gestión yo puedo contribuir a erradicar o a disminuir la pobreza. Voy a poner un ejemplo. Si yo soy un restaurante, ¿no? Y entonces al final del día tengo alimento que no utilicé, ¿no? Ya se cocinó y no se lo puedo dar a mis clientes del siguiente día, o el pan que ya, o sea, el pan del día para el siguiente día a lo mejor ya no está tan fresco. Entonces, ¿por qué de hacer ese desperdicio de alimento y no mejor donarlo a una casa hogar, a un albergue como el que tiene el Hospital Civil para ayudar a las personas que vienen a atender a sus familiares de fuera? Entonces yo, al donar esos alimentos, estoy contribuyendo de alguna forma a erradicar una parte del problema que va implícito con la pobreza, porque la pobreza es multidimensional. La pobreza no es solamente la falta de recurso económico. La pobreza va con varias dimensiones, ¿no? De que están relacionados con derechos sociales, como el acceso a alimentación, el rezago educativo, la seguridad social, los servicios básicos de la vivienda, el acceso a la salud, entre otros. Me faltó uno, déjenme ver si ahorita me acuerdo. Entonces, esas son las dimensiones, digamos, cómo se mide la pobreza en nuestro país. Entonces, como estamos viendo, la pobreza no es solamente que una persona no gane lo necesario para poder satisfacer las necesidades de su familia, sino que va involucrados todos estos derechos sociales que muchas personas en nuestro país no pueden hacer ejercicio de ellos. Entonces, si nosotros buscamos cómo contribuir a la pobreza, a disminuir la pobreza, podemos empezar a hacer el cambio en nuestro estado. Y no tendremos que irnos a la comunidad de Amoltepec, que está en la punta del cerro a 8 o 9 horas de trayecto. Podemos ir a las comunidades que están alrededor de los valles centrales o de donde ustedes tengan sus empresas, y seguramente van a encontrar familias que están en situación de desventaja social. Otro tema, exclusión social. Si yo tengo un negocio y no lo hago accesible para personas de todo tipo, entonces estoy siendo cómplice de esta exclusión social. Entonces, ¿qué debería de ser? Deberían de verlo como una oportunidad de negocio, y les voy a decir por qué. La pirámide poblacional se va a invertir en unos cuantos años. De acuerdo a cálculos que se han hecho, en el 2030 se va a invertir. ¿Esto qué significa? Que vamos a ser más las personas mayores que las personas jóvenes, en edad productiva, ¿no? Entonces, las personas mayores, muchas de ellas, ya van a estar pensionadas o jubiladas y tienen recursos. Ellos los podemos, o sea, si van a ser el grueso de la población, si nosotros vemos hacia un futuro y buscamos que nuestros negocios sean accesibles, vamos a captar a un público, a un mercado
y nos vamos a preparar desde ahorita para que nuestro negocio esté listo para recibir a este tipo, ¿no? A este mercado específico, ¿no? Y estoy hablando de personas mayores. ¿Y por qué pongo personas mayores, pongo personas con discapacidad? Porque seguramente muchas de estas personas mayores, gracias a que ha aumentado la esperanza de vida en nuestro país, muchos vamos a llegar con algún tipo de discapacidad. Ahora también recuerden, el tema de la accesibilidad no es un tema solamente para las personas con discapacidad. La accesibilidad es para todos. La accesibilidad es una rampa, sirve igual para una silla de ruedas que para una señora que trae una carriola, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esa visión y hacemos nuestro espacio accesible, si podemos tener un menú que esté en braille o tenemos, por ejemplo, espacio para que estacione su vehículo una persona con discapacidad, estaremos contribuyendo a ser una sociedad más inclusiva. El tercer punto, disminuir la desigualdad. O sea, no podemos negar que en Oaxaca hay una gran desigualdad. O sea, hay un grupo pequeño de personas que tienen mucho dinero y hay un grueso de la población que no lo tiene, ¿no? Y que, bueno, estas diferencias se notan, ¿no? O sea, la mayoría de los servicios están en las ciudades y hay muchas ciudades que todavía carecen de servicios básicos, ¿no? Entonces, es importante ver cómo podemos contribuir a disminuir la desigualdad. Un tema interesante, ¿no? La injusticia social. Y aquí la estoy representando en un artesano, en una mujer artesana. Ella, o la mayoría de los artesanos del estado de Oaxaca, y no nada más del estado de Oaxaca, de casi todo el país, no tienen registro sobre sus diseños. Entonces luego vienen diseñadores de otros países, toman los diseños, o si se fijan, el huipil de esta artesana contra la blusa no es precisamente el mismo, pero vean, o sea, es sumamente parecido, ¿no? Entonces, eso es una injusticia porque esa prenda de ropa del diseñador a lo mejor la venden 5,000 pesos cuando a la artesana le estamos regateando pagarle 300 pesos o 500 pesos por su huipil. Entonces, mientras no disminuyamos eso, ¿no? Y aparte, fomentemos lo que hace único a Oaxaca, que es su identidad cultural, su identidad étnica, ¿no? Estaremos desaprovechando un valioso recurso que tiene el Estado. Entonces, no, Oaxaca es un estado rico en identidad cultural. Yo podría decir que muchos de los símbolos de México vienen de la cultura oaxaqueña, ¿no? La comida es una de las mejores comidas o de las más representativas del país. Tenemos danzas, bailes, danzas, tenemos zonas arqueológicas, tenemos tradiciones muy importantes, hay tradiciones, una que creo que es única en toda la República, que es la samaritana, que no sé si ya fue o es por estas fechas, ¿no? Pero eso es algo, una tradición que a mí me tocó vivir allá y que es muy bonita, ¿no? Y que los extranjeros que llegan a Oaxaca vienen buscando esos símbolos de identidad. Entonces no debemos sacrificar, ¿no? Esa identidad por buscar un desarrollo. Tenemos que lograr ese equilibrio. Nosotros podemos poner, si tenemos un restaurante, podemos poner una tienda con causa y tener artesanías de diversos artistas, artesanos del estado, y podemos contribuir a ayudarlos a promover sus piezas, pero también podemos tener una tienda con causa, ¿no? Y promover productos de organizaciones de la sociedad civil para que cuando alguien compre, pues a lo mejor un muñequito, una cajita, una pulsera, puedan contribuir con su compra, ayudar a que esa organización se haga de recursos y pueda cumplir con su función social. Entonces, si se dan cuenta, ustedes, no importa si es una pequeña, mediana o grande empresa, ustedes pueden contribuir a dar impulso a esta dimensión social del desarrollo sostenible. Esta dimensión social también implica
el cuidar la biodiversidad y los recursos del país. Entonces, nosotros tendríamos que velar, o ustedes como empresas deberían de velar también por hacer vivir esos valores, ¿no? Que los niños de Oaxaca, y no solamente los de Oaxaca, los que vayan de visita a Oaxaca, vivan esa identidad, esos valores, ¿no? Que sea el Estado un Estado más inclusivo. Entonces, todos esos aspectos, si se fijan, a la hora que nosotros vayan visualizando, yo les pediría que cada uno de ustedes visualice cómo es su negocio y piensen, ¿qué podría yo hacer en esta dimensión social? ¿Cómo desde mi empresa pequeña, mediana o grande puedo contribuir a dar, a incorporar estos temas sociales dentro de mi empresa? Vamos con la segunda dimensión, la dimensión ambiental. Esta dimensión tiene o va muy relacionada pues con todo el cuidado del medio ambiente, ¿no? Pero no solamente es eso, sino debe de promover la protección de los recursos naturales para garantizar la seguridad alimentaria y energética. La seguridad alimentaria y energética es todo un reto y les voy a decir por qué, porque cada vez somos más personas y producir alimentos para más personas implica, de verdad, no es un reto a nivel local, es un reto a nivel mundial. O sea, cada vez se van a necesitar más alimentos. Y en Oaxaca, por ejemplo, estaba yo viendo un programa de emprendimiento donde estaban haciendo unas galletas con chapulines, ¿no? Decía la chica que el chapulín tiene más, o sea, las mismas proteínas que tiene la carne, y sin embargo, para hacer un criadero de chapulines se requiere muchísimo menos agua y recursos que los que se necesitan, por ejemplo, para tener zonas de pastizales para el ganado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros o cómo contribuimos nosotros desde nuestra empresa a garantizar esta seguridad alimentaria? A lo mejor hay algunos pequeños emprendedores que descubrieron las ventajas de algún producto o alguna planta, ¿no? Que se consume localmente, pero que, bueno, aporta muchos beneficios a la salud, es muy nutritiva, etcétera, y que el resto de las personas no estamos acostumbrados a comer. Entonces, desde ahí, tú estarás impulsando esta dimensión que es de la dimensión medioambiental. Ahora, en esta misma dimensión medioambiental, pues como les decía, está el tema de garantizar la alimentación, pero también garantizar el acceso a la energía. Y esta energía, Oaxaca pues ha sido un símbolo o es un estado representativo donde se han construido grandes parques eólicos, pero ahorita voy a entrar a ese tema de los parques eólicos porque tienen como sus dos aristas, ¿no? O sea, por un lado son bien vistos, por otro lado también son criticados, pero bueno, y también, vean, nosotros o esta artesanía que se hace de los árboles de copal en Oaxaca, si nosotros no cuidamos los recursos y reforestamos y nos encargamos de que siempre haya árboles de copal, de nada va a servir que yo a mi hijo, que soy artesana, le enseñe a mi hijo cómo tallar y pintar los alebrijes, si ya no va a tener árboles con qué hacerlo, ¿no? O yo me dedico a producir el mezcal y entonces pues quiero heredarle a mi hijo el negocio, pero pues si yo no cuido estos grandes sembradíos donde están estas pencas de donde se obtiene el mezcal, pues mi hijo no va a poder en un futuro seguir produciendo mezcal. Entonces, si mi negocio depende directamente de recursos naturales, tengo el compromiso de, si yo tomo 10 agaves, sembrar 30, ¿no? ¿Para qué? Para que yo pueda darle oportunidad a esos agaves de crecer y que en un futuro otras generaciones puedan hacer uso de ellas. Dice, también se refiere a la capacidad de carga de los ecosistemas, es decir, a la magnitud que tiene la naturaleza para absorber y recomponerse. Y vean, aquí les estoy poniendo una fotografía muy representativa, ¿no? ¿Qué pasa a veces cuando hay un incendio y todo se quema, ¿no?
la naturaleza tiene esa enorme capacidad de reconstruirse. Si nosotros le damos espacio a la naturaleza vuelve a resurgir ahora sí que de las cenizas. Vean lo que pasó con explosión nuclear en Chernobyl. Si bien es cierto, la zona sigue siendo muy, ¿cómo se dice eso? Tóxica, ¿no? Para los seres humanos. Ya se ha detectado que ya hay vida animal, que ya han empezado a crecer los árboles, a pesar del gran problema, ¿no? Que se vivió, de la gran contaminación radioactiva que hubo en esa zona. La naturaleza tiene esa capacidad. A pesar de que los humanos nos empeñemos en destruirla, la naturaleza siempre se rehace, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos contribuir a campañas que lleven a cabo las organizaciones de la sociedad civil para reforestar. Podemos incluir a nuestros clientes, a nuestros colaboradores, a las familias de nuestros colaboradores, ir a limpiar ríos, ayudar o enseñar a nuestros colaboradores y a sus familias a separar la basura. O sea, hay muchas cosas que yo puedo incorporar en mi organización, en mi empresa, para poder atender a esta dimensión medioambiental. Vamos a la siguiente dimensión, que es la dimensión económica. Y estoy hablando primero de estas tres dimensiones, que son las que más se conocen dentro de la responsabilidad social, que es el triple bottom line o la triple cuenta de resultado, que es lograr el equilibrio entre el aspecto económico, social y ambiental. Sin embargo, como vamos a ver ahorita, el desarrollo sostenible es muchísimo más amplio, ¿no? Entonces, en esta dimensión económica, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, nosotros tenemos que considerar las externalidades que produce nuestra empresa. Toda empresa, toda la que me digan, genera impactos ambientales. Si es una oficina, gastas papel, energía, agua. Si es un restaurante, pues utilizas gas, generas desechos. Si es una empresa de artesanías, pues utilizas empaques, materias primas. O sea, todas las empresas tienen externalidades, pero se debería, o sea, en este desarrollo sostenible se dice que estas externalidades no deberían ser así nada más de se desechó papel, ¿no? O quedó desperdicio de alimento, sino que se deberían de medir en el impacto que esa externalidad genera en el medio ambiente. Entonces, si yo, por ejemplo, soy un restaurante y cada noche saco un tambo de basura, eso se debería de cuantificar en cuánto impacto está teniendo en el medio ambiente. Porque cuando lo hacemos de esta forma y las empresas lo empiezan a ver así, se van a ir dando cuenta de todo el recurso natural que se está desperdiciando. Dice, valorizar los recursos por su costo de reposición. ¿Cuánto le lleva a un árbol crecer? No le lleva, o sea, si yo corto un árbol hoy, mañana ya creció y ya midió 3 metros, ¿verdad? A ese árbol le va a llevar a lo mejor 10 años crecer. Entonces, si nosotros vamos viendo esta forma de valorizar los recursos, o sea, si yo corto 10 árboles, siembro 10 árboles, sí, pero el tiempo de reposición de esos 10 árboles no son de un día, o sea, le va a llevar muchos años, ¿no? Y la tercera premisa que considera es promover un desarrollo económico eficiente y equitativo, ¿no? Si yo soy un productor de mezcal y le compro el mezcal a una determinada comunidad y ya no le doy oportunidad a los demás, pues estoy cayendo en una práctica poco justa de comercio. Entonces, habría que buscar que nosotros, como organización, podamos contribuir a estas prácticas de comercio justo. Pagarle al productor lo que le cuesta su producto, ¿no?
No decir, ay, bueno, pues yo compro el cacao en 10 pesos y lo vendo a las empresas de chocolates en $100, ¿no? O sea, eso es lo que no deberíamos de hacer. Entonces, dentro de estas externalidades, yo les estoy poniendo aquí, por ejemplo, pues, los empaques. Sí, si bien es cierto, yo puedo decir, a lo mejor, pues yo voy a usar cartón reciclado. ¿Y por qué no pensar mejor en vez de mandar las cosas en cartón, mandar, hacer unas cajas a lo mejor de plástico, que yo mande mi mercancía, pero que el cliente me regrese esa misma caja y en el siguiente pedido vuelvo a usar la misma caja hasta que ya esa caja pierda su uso? O sea, debemos de ser creativos, debemos de innovar, debemos de siempre pensar cómo podemos desde nuestra empresa ser más sostenibles. Entonces, otro tema que también genera impacto y que la mayoría de las empresas no lo considera suyo y es, por ejemplo, el transporte de sus mercancías. Su impacto no es cuando yo vendo, o sea, yo llevo mi mercancía a la tienda. Su impacto empieza desde el lugar donde yo compré la materia prima y todo el traslado que tuvo que hacer esa materia prima para llegar a mi empresa y luego todo el traslado que tiene que hacer mi producto para llegar al cliente. Entonces, fíjense, la vida, o sea, todo el impacto no es solamente de mi producto, sino es de toda mi cadena de suministro y empieza desde la compra de las materias primas. Entonces, las empresas no cuantifican esa parte. Y el CO2 que se genera, hay algunas herramientas que se utilizan para medir estas huellas que se llama huella de carbono, la huella hídrica que mide el agua, etcétera, les ayudan a determinar cuánto, o sea, por el número de kilómetros y el tipo de transporte, el tipo de combustible, el peso que trasladan, cuál es el impacto en dióxido de carbono que genera su empresa. Entonces, hay que estar más conscientes. Si a mí, yo tengo dos proveedores, uno está en Monterrey y el otro está en Puebla. Puede ser que el de Monterrey me lo dé a 10 pesos y el de Puebla me lo dé a 11, ¿no? Pero si yo considero todo el trayecto o sea, todo el impacto medioambiental en CO2 que va a tener traerlo desde Monterrey a comprarlo en Puebla, nos debería de ayudar a la toma de decisiones y decir, pues sí, o sea, es un peso más caro, pero el impacto que yo genero, la disminución de mi huella de carbono que genera mi empresa es significativa. Luego, hay que analizar estos tipos de eficiencia. La eficiencia asignativa es qué producir. O sea, si yo hago muchas cosas, tengo una variedad de productos muy amplio, pero solamente vendo 3. O sea, solamente vamos a suponer, yo hago 10 bolsas de 10 materiales diferentes, pero el que les gusta son las bolsas de palma y las bolsas de textil. ¿Para qué produzco 7 bolsas que no vendo? Que solamente van a gastar materia prima y que o sea, ni me generan ingreso, los voy a tener ahí almacenados, no se mueven y al rato los voy a tener que poner de oferta porque pues ya se decoloraron, se ensuciaron, etcétera, ¿no? Ahora, eficiencia productiva, ¿cómo producir? Yo puedo producir un zapato siendo socialmente responsable o no. O sea, si yo compro, por ejemplo, el cuero para hacer mis zapatos a los proveedores certificados que cumplen con todos los lineamientos que marca la Secretaría del Medio Ambiente para generar esa materia prima, que es el cuero, y se la compro a otro proveedor, pues me la da más barata, pero echa todo su desperdicio con que tiñe el cuero, lo echa a los ríos, tiene contratados a inmigrantes sin salario, pues digo, ¿cómo quiero producir? ¿No? Y eficiencia distributiva, ¿para quién producir? Hay que tener muy claro a quién vamos a dirigir ese producto. Hay que conocer muy bien a nuestros clientes para saber qué es lo que están buscando, qué es lo que necesitan. Y no solamente digamos, es que yo produzco estas bolsitas, ¿no? X, porque me gustan.
pero si no hay un mercado para esa bolsita, pues por muy, ¿cómo les diré? Por muy tradicional que pudiera ser a lo mejor la artesanía con la que se hace, quizá necesito reinventarme y ver cómo hago otro producto que sea mucho más fácil de distribuir. Entonces, eso hace que el uso de los recursos naturales sean más eficientes. Vamos a la dimensión cultural. Vean cómo en cada una de estas dimensiones, ojalá este ejercicio les esté ayudando a abrir su mente y vayan pensando, pues yo puedo hacer esto, pues la dimensión puedo abonar. No quiere decir que en su negocio metan todas, ¿no? Pero puede empezar con alguna de ellas. Fíjense, la dimensión cultural. No vamos a hablar, o sea, si nos referimos a Oaxacá, hablamos de un estado que con una riqueza cultural inmensa. Esta dimensión implica lograr la equidad y igualdad de oportunidades en el aprendizaje que sea congruente con un mundo multicultural. Y aquí podríamos pensar, bueno, que los niños hablen inglés, ¿no? Pero también es igual de importante que los niños aprendan las lenguas de sus padres, de sus abuelos. El zapoteco es una lengua que se está perdiendo. ¿Por qué? Porque ya los niños ya no lo hablan, ¿no? Yo tengo dos sobrinas que son del Istmo de Tehuantepec, que su abuela habla zapoteco, mis dos sobrinas ya no lo hablan. Y en el momento en que nosotros no promocionemos, ¿no? Que los niños pues sigan aprendiendo sobre la cultura en este caso Oaxaca, ¿no? Pues vamos a ir perdiendo mucho de ese valor multicultural. Y que eso es lo que ustedes saben que los turistas van buscando a Oaxaca, porque Oaxaca no es el estado de los grandes hoteles y de así todo incluido, ¿no? Y que llega el cliente y ahí tiene golf y tiene albercas y tiene todo. O sea, a lo mejor en la costa sí, en Huatulco, a lo mejor sí, pero yo me refiero a la capital, ¿no? ¿Qué es lo que buscan en Oaxaca? La comida, las danzas, ver las calendas, las fiestas religiosas, etcétera. Entonces, habría que rescatar eso. Ahora, Oaxaca, como todo México, está inmerso en un mundo de globalización, ¿no? Entonces, no podemos negar que en esa globalización, pues también tenemos este intercambio cultural, o sea, recibimos influencias de muchos países, pero que no se pierda lo nuestro. O sea, si a nosotros nos gusta mucho el Halloween, porque nos gusta vestirnos de monstruos, ¿no? Bueno, vístelo, haz tu fiesta con sus compañeros de escuela de monstruos ahí, que todos vayan de vampiros o lo que quieran, pero tú en tu casa pon un altar y explícale a tu hijo por qué se ponen las calaveras de azúcar, que sepa para qué es el agua, que sepa para qué son las flores, por qué se pone el papel picado, por qué se le pone sal, por qué son las frutas, por qué son las flores, o sea, que lo conozcan, ¿no? Que también, o sea, que no se pierda ese tema cultural. Otro punto importante, el respeto y solidaridad con diferentes modos de vida y cómo estas personas se interrelacionan con la naturaleza. Y yo puse aquí un ejemplo de una curandera o de medicina tradicional de Oaxaca, que es un estado rico en esta forma de medicina tradicional, y que a veces ese conocimiento que tienen estas comunidades se menosprecia, ¿no? Y decimos, no, pues yo soy alópata, ¿no? Entonces se hace menos y no respetamos y no valoramos cómo es que estas comunidades han logrado por muchísimos siglos mantener ese equilibrio y esa relación con la naturaleza, que nosotros a veces los que vivimos en las ciudades no tenemos. Y aquí les puedo dar otro ejemplo, a lo mejor no tan local, pues la gente vegana, ¿no? A veces a la gente vegana es muy estigmatizada. Es muy difícil que un vegano encuentre tiendas donde haya productos, ¿no? Que no sean con base a proteínas, animales. Para ellos es difícil y a veces son criticados, ¿no? Por su forma de vida. Bueno, pues hay que aprender a vivir y entender cómo se relacionan estas comunidades con el medio ambiente y aprender de ello.
Entonces, si yo, por ejemplo, consumo una materia prima que es de una comunidad o de un pueblo originario de ahí de Oaxaca, ¿qué es lo que yo podría tomar de esa cultura y incorporarlo en mi empresa? ¿Por qué no hago una demostración de un baile de esa región? ¿O por qué no, no sé, eh, me puedo traer piezas artesanales de esa comunidad? O puedo, si es, me puedo traer una cocinera tradicional, no lo sé, o sea, tienen mucho ustedes de dónde poder tomar esos elementos culturales e incorporarlos en sus negocios. Vamos a la dimensión educativa. Todas las empresas y organizaciones de la sociedad civil pueden contribuir en la educación de los niños y jóvenes, ¿no? O sea, si nosotros desde nuestra empresa, desde nuestra organización, no vamos contribuyendo a la formación de estos niños, de estas próximas generaciones, ¿cómo podemos nosotros, o pónganse, o cierren sus ojos y piensen un poquito, si nosotros no enseñamos a estos niños a tomar conciencia, a que sean solidarios, a que cuiden el medio ambiente, a que empiecen a implementar proyectos sociales, que no sean niños que crezcan en yo lo merezco todo y yo soy todo, que vean que a su alrededor hay otros niños que tienen otras necesidades, y si no participamos todos en la educación de estos niños, vamos o tenemos muy pocas oportunidades de realmente lograr un desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues si yo soy un taller de artesanos, bueno, puedo dar una clase de artesanía los sábados para niños. Si soy un restaurante, puedo hacer una muestra gastronómica y puedo enseñar a los niños, a lo mejor dar un curso y enseñar a hacer un postre, con alguna fruta ahí, por ejemplo, el zapote o no sé, la chelacayota o con algo así, ¿no? Si yo hago por ejemplo, mezcal, pues puedo enseñar a los niños la historia, o sea, a lo mejor hay una leyenda sobre el origen del maguey o de donde sale el mezcal, no lo sé, ¿no? Pero todos pueden contribuir a crear conciencia en los niños, conciencia mental, conciencia social, conciencia cultural. Entonces, eso es responsabilidad también de ustedes. Y vamos por la siguiente dimensión, la dimensión geográfica. ¿Esta dimensión a qué se refiere? Que habría que hacer local, por decirlo de alguna forma, o buscar la sostenibilidad ambiental y social en nuestro entorno, de tal forma que garanticemos que todas las actividades productivas que se hagan en la región impulsen la calidad de vida, que impulsen el desarrollo local, que se proteja el patrimonio natural y cultural de la comunidad. Entonces, Oaxaca tiene una característica, o sea, Oaxaca en algunos temas es muy localista, ¿no? O sea, a veces son muy cerradas, en algunos giros son muy cerrados y es muy difícil que dejen que entren negocios de otros lugares. Eso yo es algo que respeto, ¿no? Que han puesto como sus límites para tratar de salvaguardar precisamente su cultura y evitar que haya así tanta mezcla, ¿no? Pero a veces también preferimos traer las materias primas de Puebla, de México. ¿Por qué no capacitamos? O sea, si nosotros necesitamos un jitomate cherry, voy a poner un ejemplo de un restaurante, porque yo hago ensaladas sin esto jitomate cherry, pero en Oaxaca no hay ningún productor de jitomate cherry, entonces lo tengo que traer de Sonora. ¿Por qué no te vas a la comunidad de productores de jitomate y les dices, a ver, yo voy a enseñar, o sea, voy a traer a alguien que les enseñe
cómo producir jitomate cherry, y así tú vas a garantizar que vas a tener siempre la materia prima de la calidad que tú quieres. Sí, a lo mejor tú quieres productos orgánicos que no tengan ningún químico, pues si tú capacitas a la comunidad o a esos productores para que produzcan esas materias primas que necesitas como tú las quieres, pues entonces, o sea, ganas tú, porque aparte no tienes que traerlo de fuera y no te sale más caro, promueves el desarrollo local, impulsas a mejorar la calidad de vida de las comunidades. Entonces, esta parte geográfica o esta dimensión geográfica se refiere a eso, a cómo podemos hacer que impulsar primero localmente el desarrollo sostenible. Educar es un medio para crear conciencia, ¿no? Para que se haga un manejo más sustentable de los recursos. Entonces, yo tengo también que como comunidad cuidar esos recursos que tengo, y no hay otra forma de hacerlo que no sea a través de la crear conciencia y la educación. Oaxaca es un estado que tiene litorales, tiene especies de tortugas. Yo no digo que esta foto sea de Oaxaca, no sé de dónde es, ¿no? Pero si nosotros no enseñamos a nuestros niños, o si yo como empresa pues doy en mi tienda una bolsa de plástico, pues estaré siendo cómplice de esto, ¿no? Si yo a lo mejor en mi producto le pongo, estás comprando un producto oaxaqueño, elaborado por artesanos oaxaqueños, la pieza que tú estás elaborando llevó 25 horas de trabajo, ¿no? Para pintar esta pieza. O sea, pueden ustedes ayudar a promover a esos grupos, o el jitoma, o este restaurante es un restaurante que tiene prácticas de comercio justo, apoyamos a las comunidades locales, capacitamos a los productores de alimentos, etcétera. Entonces, esta es una forma de impulsar esa dimensión geográfica de la sostenibilidad. Ahora, ¿cómo podemos nosotros lograr esa relación, ¿cómo diría yo? Sostenible, ¿no? Entre el medio ambiente y los asentamientos humanos. Y fíjense, les pongo este ejemplo, porque incluso a mis alumnos se los he preguntado, a los chicos a los que les doy clase, y les digo, a ver, las comunidades, ¿no? De la zona del Istmo costera de Oaxaca, por tradición están acostumbrados a comer huevo de tortuga, ¿no? Tienen varios guisados o varios platillos que se hacen con huevo de tortuga. Es parte de su comida tradicional. Sin embargo, por el otro lado, la tortuga es una especie que está en peligro de extinción. Hay comunidades que anteriormente vivían de la venta de los huevos de tortuga. Entonces, ¿cómo puedes conciliar las dos cosas? Cuidar el medio ambiente, proteger a las tortugas, sin que se pierdan la parte gastronómica o la riqueza gastronómica de esa zona. O sea, a veces es difícil, ¿no? Llegar a ese o lograr ese equilibrio. No es tan fácil. O sea, por eso tenemos que ser como muy conscientes, tener muy claro sobre todo cuál es el impacto que tiene mi organización sobre el medio ambiente y ver cómo puedo lograr ese equilibrio. ¿Cómo puedo producir zapatos sin acabarme el cuero y sin dañar los ríos? ¿Cómo puedo producir alabrijes sin acabar de deforestar pues, las áreas de estos árboles de copal? ¿Cómo puedo producir maguey sin acabarme todas las pencas, ¿no? O cómo puedo producir miel de abeja. Por ejemplo, la miel de abeja es todo un tema porque las abejas están en peligro de extinción, y el día que se acaben las abejas y los murciélagos, el equilibrio de la naturaleza va a estar puesto seriamente en riesgo, porque son animales que polinizan, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo producir miel orgánica, ¿no? Sin que dañen las cosas, que yo tenga mis panales o mis cajas para la miel, y que pues, no daña a la comunidad porque atraiga las abejas y pueda picar a alguien en la comunidad? O sea, lograr ese equilibrio es muy complicado.
Y vamos a la última dimensión, la dimensión política. Y aquí esta quizá no les toca tanto a ustedes ser promotores, pero sí participar. Entonces, el gobierno ha encontrado, que eso es algo que debo reconocer al presidente, ¿no? Ha buscado estos mecanismos de participación ciudadana. Si bien es cierto, han sido muy criticados porque a lo mejor la forma en que las han implementado no es la mejor. Y digo, no es la mejor porque no toda la gente se ha enterado cuando se han hecho estas consultas ciudadanas, pero sí ha sometido a votación a la opinión de los ciudadanos a la toma de algunas decisiones que tienen que ver con el futuro cercano de las comunidades. Y bueno, pues el ejemplo más claro que tenemos es lo que se hizo con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿no? Donde se hizo esta consulta ciudadana que dio como resultado que se parara la obra, ¿no? Y los que votaron, pues fueron las comunidades que estaban alrededor del aeropuerto, pero pues debía haber sido una consulta mucho más amplia, porque bueno, hay muchas personas en otros lados que se hubieran visto beneficiados con un aeropuerto que aparte ya tenía un avance considerable, ¿no? Entonces, este es un mecanismo de participación. El otro es la consulta indígena. En ese puede ser que alguno de ustedes sí entre, porque a lo mejor ustedes quieren implementar un proyecto en una comunidad, pero no pueden llegar a imponer nada a las comunidades. O sea, debemos de llegar y hacer esta negociación con las comunidades para poder tomar decisiones que sabemos van a afectar o pueden afectar a esta comunidad. Y aquí regreso al caso de los parques eólicos que han sido en algunos casos criticados, porque si bien es cierto, ellos argumentan que impulsan el desarrollo local al contratar a las personas de la comunidad para construir esos parques eólicos. Sin embargo, cuando ya están construidos, pues esa comunidad ya queda fuera del proyecto, ¿no? Dicen, bueno, pues sí, ya lo construyeron, pero ellos no tienen o no están capacitados para operarlo. Entonces yo traigo a gente de España, traigo a gente de Guadalajara, traigo a gente de Monterrey, que son a los que les doy los puestos importantes en las empresas y a la comunidad ya no lo hago, ¿no? O en algunos casos, también yo leía por ahí, que les compraron muy baratas sus tierras. Y el beneficio económico a veces de estas grandes empresas no se compara con lo que les pagaron. Entonces, aquí, si ustedes van a implementar un proyecto en la comunidad y sobre todo en un estado donde la mayoría de las comunidades pues son comunidades indígenas o son comunidades de alta marginación o de pobreza y pobreza extrema, pues sí sería importante que tomaran en cuenta o hacer esta consulta en las comunidades. Entonces, ya revisamos las dimensiones. Si se fijan, el desarrollo sostenible es muchísimo más amplio que solamente el impacto o ver el desarrollo económico, social y ambiental. Implica muchísimas otras cosas. Pero, ¿qué se necesita o para que lo podamos lograr? Lo primero es que hay que tener un liderazgo. O sea, la cabeza de la organización tiene que creer en esto. O sea, las personas que dirigen las empresas tienen que estar convencidas de que no digamos que sea obligación, sino que tienen la responsabilidad de contribuir al desarrollo sostenible de su estado, ¿no? Entonces, si los líderes no creen en esto, ustedes saben cómo funcionan las empresas, ¿no? O sea, difícilmente los demás los van a seguir. Si yo propongo un proyecto de voluntariado y me uno, o sea, todas las empresas que hacen mezcal, nos vamos a ir a reforestar. Y lo cito el sábado a las 7 de la mañana y yo como director de la empresa no voy. ¿Saben cuándo los va a seguir el resto de sus colaboradores? Pues nunca. ¿Por qué? Porque las personas que dirigen las empresas tienen que impulsar esas decisiones. Y aparte de eso, tienen que verlo no solamente hacia el exterior,
¿no? O sea, ¿cómo contribuye al desarrollo local? Sí, pero ¿cómo involucro a mis grupos de interés y entre ellos mis colaboradores, y pueden ser las familias de mis colaboradores, en esos proyectos? ¿Cómo hago para implementar proyectos que les interesen? Por ejemplo, regresando al voluntariado, si yo les digo, vamos a ir a sembrar árboles, pero no les pregunto y a lo mejor van 3. Pero si yo hiciera una consulta con la gente de mi organización, le dijera, a ver, hagan 3 propuestas de proyectos. Bueno, pues vamos a limpiar el río Atoyac. Vamos a sembrar árboles y vamos a capacitar a los artesanos. No, bueno, pues lo sometes a votación y si gana, por ejemplo, pues limpiar el río Atoyac, la posibilidad de que tengas mayor número de personas involucradas es mejor, ¿no? O sea, puedes lograr que, que tus grupos de interés se incorporen en ese proyecto. Y no solamente los colaboradores, invita a tus proveedores. O sea, pues va a decir, bueno, es que mi empresa somos 3, bueno, 3, y las familias de esos 3 más tu familia, pues ya son a lo mejor 15. Y si invitas a tus proveedores, por ejemplo, en el restaurante, al que te vende quesos, al que te vende verdura, al que te vende no sé qué, pues a lo mejor ya son 50, ¿no? Entonces, eso va haciendo que estos proyectos tengan mayor impacto. La integración, dice, de las operaciones de la cadena de suministro, o sea, la integración se refiere a que no solamente, y es un poco con lo que estaba yo hablando hace un momento, que no solamente seas tú como empresa y tus empleados, sino que incluyas a todos tus proveedores de tu cadena de suministro y la conviertas en una cadena de valor, generes valor para ti y generes valor para tus grupos de interés. Hay muchos de sus proveedores van a ser empresas que algunas ya están implementando acciones de responsabilidad social. Entonces, el hecho de que tú los invites les suma a ellos también. Entonces, tómalos en cuenta. La innovación. Hay cosas, y me queda muy claro que, por ejemplo, sobre todo en el tema artesanal, hay piezas que son icónicas de la artesanía y que es muy difícil pues a lo mejor innovar, ¿no? En eso, porque la gente va buscando lo clásico. Pero también puedo hacer otro tipo de productos, o sea, sí puedo tener una línea tradicional, pero a lo mejor puedo tener una línea más utilitaria dirigido a otro mercado con la misma técnica que me pueda abrir otros mercados, ¿no? Entonces, hay que estar innovando constantemente. Siempre hay que pensar cómo puedo hacer las cosas de tal forma bueno, al menos en el tema de sostenibilidad, ¿cómo puedo hacer las cosas de tal forma en que genere menor impacto negativo, económico, social, cultural, ambiental, como quiera, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Oye, pues es que a fuerzas tengo que empacar mis productos, ¿no? A fuerza. Pero ¿qué tal si tú le pagaras? Digo, y habría que analizar el costo también, o sea, sería ver todo un proyecto ahí, ¿no? Pero a lo mejor es decir, si regresas o el empaque, o si yo tengo, por ejemplo, un tránsito muy grande con la Ciudad de México, bueno, pues todos los empaques que no utilices, llévalos ahí y en tu siguiente compra te voy a dar un descuento, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué proceso puedo mejorar? ¿Qué material puedo cambiar para que mi proyecto sea más sostenible? Mejora continua. En toda empresa siempre tenemos que estar buscando esa mejora continua. Hay que ver qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Y lo que estamos haciendo mal, modificarlo, ¿no? Y cambiar el proceso, cambiar la materia prima o cambiar lo que no estoy haciendo o lo que estoy haciendo mal para que la empresa pueda implementar un sistema de gestión bueno, que funcione mejor. Pero en toda empresa, y aquí a lo mejor voy a hablar ya más de las pymes en adelante, pueden ir incorporando en su sistema de gestión todas aquellas normas que ayuden a ir certificando las diferentes materias de la norma ISO 26000, que lo vi la sesión pasada, pero por recordarles algunas: derechos humanos, gobernanza,
prácticas laborales, prácticas justas de operación, asuntos del consumidor, participación activa en la comunidad y medio ambiente. Pero voy a agarrar medio ambiente. Siempre han dicho que la norma ISO 26000 no es certificable, pero sí lo es. Pero no certifica a todas las materias juntas, pero por ejemplo está la norma ISO 14001, que es de impacto ambiental, y está la norma 50001, que es de eficiencia energética, y estas dos me pueden ayudar a certificarme en eso, en el tema medioambiental. Ahora, me voy a prácticas laborales, soy una empresa que tiene un alto riesgo de accidentes por la dinámica de la organización. Bueno, pues me puedo certificar en la norma ISO 45001, que es de seguridad y salud en el trabajo. Y así puedo ir implementando o irme certificando en normas ISO o en normas oficiales mexicanas. Entonces, eso va haciendo o va robusteciendo y haciendo caminar a mi empresa hacia un sistema de gestión sostenible. Y por último, pues siempre, que esto quizá lo debía haber puesto al principio, ¿no? Siempre buscar que la empresa primero cumpla con toda la parte legislativa, que cumplas con todas las normas y ya después empiezas a buscar innovar y mejorar, ¿no? Pero primero cumple lo que por ley estás obligado. Entonces, digamos que esta parte del cumplimiento legislativo, el cumplimiento legal, debe de ser la base sobre la cual surja todo este desarrollo sostenible. Entonces, pues ya me gustaría cerrar mi charla con esta frase que encontré, que dice que la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es el amor, conocimiento y un planeta en el que puedan vivir. Entonces yo los invito a que todos ustedes se sumen a este desarrollo sostenible y vayan incorporando estas dimensiones de la sustentabilidad, vayan incorporando esas normas esas materias de las normas y principios de la materia ISO 26000 y los objetivos de desarrollo sostenible que también ya han revisado en algunas otras sesiones, para que entre todos podamos trabajar por un planeta mejor para nuestros hijos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Ana. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna cuestión que quiera platicar con la maestra Ana acerca de su ponencia? ¿O alguna duda de cómo aterrizar lo que acabamos de escuchar a sus proyectos o a sus negocios? Pues sería muy buena oportunidad ahorita. A lo mejor quizá me gustaría preguntarles si para todos quedó claro, si me pude explicar bien, o si hay alguna dimensión que no haya quedado muy clara, que quisieran que ahondáramos en el tema, pues estoy con toda la disposición de poder apoyarlos y dar respuestas a sus dudas. ¿No? Pues creo que no, Dani. No hay ninguna pregunta, duda. Creo que todo quedó claro, maestra. Pero, a ver, permítanos revisar de todos modos el WhatsApp, porque luego por ahí nos van enviando alguna duda. Sí, claro que sí. No, pues gracias a ti, Eva, por acompañarnos esta tarde. Me da mucho gusto saber que encontraras o que esta charla te haga crear un poco más de conciencia. Estoy segura que ya la tienes, pero bueno, hay que trabajar más, hay que aterrizarla, creo que es lo que nos falta. Gracias, Socorro. Estaba leyendo el chat, qué bueno que te pareció interesante la información. Socorro. Claro que sí, Socorro. Socorro pregunta que si se pueden implementar acciones en este tema con bajo presupuesto. Claro que sí puede, Socorro. O sea,
La responsabilidad social empieza con pequeñas acciones, pequeños cambios. O sea, te pongo un ejemplo. No sé qué negocio tengas, ¿no? Pero si tú empiezas, por ejemplo, por usar focos LED, por separar la basura en tu oficina, por usar las hojas de los dos lados, por a lo mejor pues si tienes un área verde, cuidarla, ¿no? O sea, ahí ya estás empezando a contribuir en la dimensión medioambiental. A lo mejor tienes una persona en tu oficina o en tu empresa que es la que te ayuda en la limpieza, ¿no? Hace diseño textil. Ok. Puedes ayudar, no sé si trabajes directamente con artesanas, pero si empiezas por ahí, o sea, hay muchos proyectos de impacto que puedes empezar a diseñar con ellos, o sea, de tal forma que puedas ayudarles a abrir mercados, a capacitarlas, puedes crear o generar alianzas con algunas universidades o incluso invítame y con muchísimo gusto te apoyo para poder implementar algún proyecto si son artesanas, no sé muy bien a qué se refiere con diseño textil, pero pueden contar conmigo con muchísimo gusto si alguien quiere que los apoye y les dé algunas ideas de cómo puedan ir implementando o tanto las materias o alguna materia que en particular consideren que tenga mucho impacto, o sea, por ejemplo, si dices en el textil yo tengo mucho impacto ambiental, pues podríamos empezar a trabajar cómo puedes mitigar ese impacto, socorro, en el medio ambiente y empezar con pequeñas cosas. O sea, lo importante, como yo les decía, es que tú estés convencida y que seas el motor de cambio de tu organización. Me da gusto que sí te pueda yo ahí dar una idea. ¿Cuáles serían, me pregunta Daniel, que cuáles serían los 3 pasos obligatorios para poder iniciar dentro de este mundo de la responsabilidad social? Yo lo que te aconsejaría primero, Daniel, es que hagas un diagnóstico de los impactos que tú generas. Haz una especie de FODA y o por las 3 dimensiones, ambiental, económica y social, y ve viendo cuáles son tus impactos negativos de tu empresa o del giro de tu empresa, no sé cuáles sean, ¿no? Si a lo mejor dices, bueno, yo, pues utilizo mucho transporte, o yo traigo mi materia prima de muy lejos, o yo no tengo, pues no les pago IMSS a mis empleados, y así, ve haciendo tú tu propio análisis. Y entonces puedes empezar a priorizar. Para ello, yo no sé si tú estuviste en la sesión pasada que hablé sobre la materia, las normas, la materia ISO 26000, pero si no, recuérdame que le comparta a Dani un documento que tengo muy sencillo, donde ahí te va explicando en qué consiste cada una de estas materias y tú puedes empezar a trabajar, o sea, ya que tienes identificados tus impactos y ve cuáles son los más significativos y también de acuerdo a tus recursos y presupuesto, a cuáles puedes irles dando prioridad. O sea, mira, te voy a poner un ejemplo así muy sencillo. Si tú, por ejemplo, has notado que tu instalación de agua ya es muy vieja y que entonces se desperdicia agua en los baños o hay fugas, etcétera, el agua es un elemento fundamental que muchas veces no tomamos mucha conciencia de ella. Entonces, a lo mejor dices, bueno, si yo empiezo por arreglar la tubería, viendo que no haya fugas, que todas las llaves cierren bien, que los baños sean de bajo consumo de agua, que los lavabos sean con sensores para que no se desperdicie el agua, etcétera, ya estás empezando tú a implementar una acción de responsabilidad social medioambiental, ¿no? Pero depende mucho de ese análisis previo que tú hagas y que vayas viendo qué es lo prioritario y también veas el recurso que dispones. Hay muchas, a veces hay muchos incentivos para que puedan, por ejemplo, ahí en Oaxaca hay varios incentivos para cambiar, para poner paneles solares, y te los puedes pagar así a plazo para que tu fuente de energía sea solar. Hay un hotel que yo visité allá que tiene todo su techo de paneles solares y la dueña del hotel mencionaba que ella tuvo un ahorro
de más, o sea, ella, por decir algo, pagaba 20,000 pesos de luz y ahora paga 3,000 en su hotel, ¿no? Entonces, por ahí puedes empezar, Daniel. O sea, hay que ver cuáles son los impactos más fuertes que generas. O sea, tus externalidades o tus impactos más fuertes. María dice, yo me dedico al diseño de moda. ¿Qué podría recomendarme para poder llevar estas dimensiones a mi modelo de negocio? Bueno, pues ahí mira, por ejemplo, puedes hacer alianzas con universidades que tengan la carrera de diseño, ¿no? Y entonces, trabajar, o sea, pues estos chicos traen ideas innovadoras, poder hacer proyectos conjuntos. Puedes, por ejemplo, analizar, en este caso, en el diseño de modas, buscar materiales que sean más, mira, te voy a dar algún ejemplo. Puedes, por ejemplo, de iniciativas que conozco de la industria textil, recibir prendas que la gente ya no usa, o sea, puedes poner un centro de acopio para ropa usada, ¿no? Y esa ropa usada, ya sea que la dones a alguna causa, alguna organización, puedes, por ejemplo, utilizar esa material y hacer otras prendas con esa ropa. Puedes también poner una de estas tiendas que hay en línea, por ejemplo, o un tipo bazar, y que la venta de ese recurso se done para apoyar una causa social. Por ponerte un ejemplo de una actividad muy sencilla que no necesitas un recurso. Lo único que necesitarías es hacer una campaña de mercadotecnia social donde crees la conciencia en la gente de que, bueno, si ya no van a utilizar tu ropa, esa ropa se le puede dar un segundo uso, y ese segundo uso puede ser a través de tu empresa, pues hacer otros productos con esas telas que ya de ropa que a lo mejor ya la gente no usa, donarlas, hacer un bazar. O sea, siempre piensen, ese es un tip que yo siempre les he dado, que es esto de zapatero a tus zapatos. O sea, si yo me dedico al diseño de modas, busca proyectos que tengan que ver con eso. A lo mejor busca nuevas técnicas para teñir tus telas, buscar contratar por ejemplo, a trabajadoras. Hay muchas mujeres con discapacidad y hombres con discapacidad que pueden coser con las máquinas, perdón, y tú podrías dar empleo. Entonces ese podría ser un proyecto tuyo, capacitar o sea, y a mujeres que no tengan empleo, mujeres con discapacidad o mujeres mayores, porque hay muchas mujeres mayores que todavía están fuertes y que les gustaría sentirse útiles, ¿no? Entonces a lo mejor esas mujeres mayores pueden enseñar a otras, y tienes ahí un proyecto doble. O sea, la mujer mayor que se siente que no está siendo ya productiva, pues le das algo en qué mantenerse ocupada, y a su vez con eso capacitas a mujeres o hombres con discapacidad y puedes contratarlos y dar empleo, ¿no? Por poner algunos ejemplos. O sea, hay muchas cosas que pueden hacer. Aquí el límite es su imaginación. Ajá, puedes aprovechar todos los pedacitos de tela. Fíjense, hay un proyecto bien padre que hay aquí en México, yo creo que ya todo el mundo lo vio, ¿no? De esos osos que se están haciendo con la ropa con alguna prenda de una persona que ya falleció, ¿no? Por ejemplo, mi mamá desafortunadamente murió de COVID, entonces pues yo quiero que con un chal que ella tenía me hagan un oso. Entonces por ejemplo, ese puede ser un proyecto con causa tuyo, porque eso estás atendiendo a una necesidad emocional de la sociedad. El recurso de esa prenda lo puedes donar para ayudar a otras mujeres. O sea, el límite lo pones tú. O sea, hay muchas cosas que puedes hacer, o sea, en la industria textil. Entonces, pues María, como ves, ahí te he dado algunas ideas. Acérquense conmigo con toda confianza. Dani puede ahí darles mis datos, y pues, lo que yo les podría proponer incluso es que algún día podamos tener una sesión taller. O sea, no solamente que me escuchen, sino que podemos trabajar en desarrollar ideas, que eso sería muy padre, ¿no? O sea, no nada más. Ahorita ya van teniendo un conocimiento más amplio de lo que es la responsabilidad social, los ODS, la sustentabilidad. Pues ahora aplíquenlo, ¿no? O sea, hagamos un taller donde ustedes desarrollan un proyecto y lo alineamos al desarrollo sostenible, lo alineamos con los objetivos
con la Agenda 2030 y aparte con la responsabilidad social, y eso estaría muy padre que hubiera esta oportunidad de hacer un taller. No sé, Dani, ¿cómo lo ves? Sí, doctora, pues cuando nos des un espacio, lo programamos, hacemos como una convocatoria pequeñita como para que ya vayan perfilando la información que estarían trabajando contigo en el taller y lo lanzamos. Sí, pues a mí me daría mucho gusto que de estas pláticas pues salgan, si vienen 15, 20 o 30 personas, pues que salgan 30 proyectos, ¿no? Que puedan ir implementando en sus empresas, porque eso, pues a quien más les suma y les genera valores a ustedes, pero también generan valor a una sociedad tan bonita como la oaxaqueña. Es correcto. Pues muchísimas gracias, doctora. Vamos a tener todo el webinar grabado con con todos los datos de contacto de la doctora y su presentación en nuestra biblioteca digital. Ya todos conocen el canal, pero de todos modos lo seguimos compartiendo por nuestro canal de Telegram y nuestros grupos de WhatsApp. Y como siempre te agradecemos mucho tu colaboración, Ana. Siempre es muy interesante escucharte y bueno, vamos tomando nota para lanzar el taller a la brevedad posible. Sí, tú me dices, ya sabes que los jueves yo soy materia dispuesta. El jueves Muchas gracias. pueden hacer el taller y con muchísimo gusto, de verdad, yo les voy dando orientación. O sea, la idea es que lo desarrollen sus propias ideas y no las mías. Yo nada más ahorita porque me pidieron alguna idea, pero bueno, nada más di así al aire, ¿no? Pero pues ustedes piensen, pueden tener muchas cosas padres que se puedan implementar y yo encantada. Así es, además, ahora sí que generando networking también se enriquecen las ideas. Fidel, si nos puedes poner tu teléfono en el chat, enseguida lo copiamos y te agregamos a algún grupo de WhatsApp o de Telegram. Ah, muy bien, ya no los puso. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Ana, por tu colaboración siempre. Y bueno, pues estamos en contacto. Muchísimas gracias. No se pierdan el webinar de la siguiente semana. No tienen nada que agradecer. Cuídense mucho. Fue un placer Bye. estar con ustedes. Hasta pronto. Adiós. Adiós.